Hola gente hermosa de internet, ¿qué tal están? Les habla su Oni-sama. Y en esta ocasión voy a retomar una sección de estilos de video que yo antes realizaba, que era hablar sobre teorías, pero antes solo lo hacía con Pokémon. Ahora voy a hacerlo con animes en general, y sobre todo animes que me gustan mucho. Y gracias a sus votaciones en Twitter ganó Shingeki no Kyojin, y yo más que contento. Meta de este video, 50 comentarios por favor, y sin más que agregar, iniciemos las teorías del Oni-sama, y el cómo Eren es que sigue vivo. Antes de comenzar quiero aclarar que es mi mera opinión personal, nada de esto está confirmado. Como bien puedo atinarle absolutamente a todo, también puedo completamente estar erróneo, así que no se lo tomen personal, todo esto es solo mi opinión. ¿Y cómo es que Eren sigue vivo? Yo tengo la teoría que esto es gracias a que en Shingeki no Kyojin existirían las líneas del tiempo diferentes y cómo es que se puede manipular a su conveniencia. Pues a lo largo de Shingeki nos han dejado información que podría apuntar a este desenlace, sobre todo cuando apareció el mundo de los caminos, un lugar que conecta todo ser vivo más allá del tiempo y el espacio mismo. Aquí ya vimos cómo Eren logró aprender de los caminos, cómo Ymir transfirió su conciencia a este lugar y cómo se pueden mover a través del tiempo. Recordemos también que ellos pueden ir a cualquier parte del tiempo gracias a estos caminos invisibles, teniendo incluso interacción o posibilidades a modificar algo, como dar información a los que están presentes en ese tiempo. Un ejemplo de esta interacción es cuando Eren bebé se percata de la presencia de su versión adulta. Pero el ejemplo más fuerte es cuando Grisha habla diciendo que si Zeke está presente, ahí pidiéndole disculpas. Cosa imposible porque en ese momento Zeke debería ser un adolescente casi y no un adulto, pero es claramente que esto ocurre puesto que Grisha puede ver o sentir que Eren como Zeke están presentes, solo que en este momento solo a Zeke puede sentirlo. Teniendo esto presente, ahora hablemos de cómo es que Eren sigue vivo. Comencemos desde lo más reciente. Siempre se me hizo curioso cómo Eren en modo titán fundador habla y cuenta su abrumador plan de terminar con el mundo. Pero en algún punto dentro del titán fundador, Eren ahora está dormido, fuera de su cuerpo en sí, mientras que todo el plan se lleva a cabo. Sabemos que el cuerpo de Eren se separó de su cabeza después de que Gabi le disparara, pero el Eren adulto no apareció en el mundo de los caminos desde el capítulo 122 hasta ahora, y en el resto de los capítulos solo apareció la versión pequeña de Eren. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bien, como mencioné, Eren después de contar su plan en modo titán fundador, él luego transfirió su conciencia a su cuerpo inerte que se encuentra en la isla Paraíso, y ahorita voy a explicar sobre eso y cómo es que lo logró. Y por esta razón, en el capítulo 131 vimos la presencia del pequeño Eren en los caminos, mientras que la cabeza de Eren original tenía los ojos cerrados dentro del titán fundador. Y la razón es que en ese momento Eren puso su conciencia de su versión pequeña en el mundo de los caminos, mientras su conciencia principal estaba en su cuerpo que se encontraba, como mencioné, en la isla Paraíso. Por esto mismo le damos una razón del por qué luego se dan cuenta quien controla el retumbar es Ymir enfurecida y no Eren. También razón por la cual en el capítulo 138, cuando Mikasa entró para decapitar a Eren, no solo vimos a Ymir sonriendo ahí mismo, sino que también Eren abrió los ojos unos segundos antes. Y es porque ahora la conciencia de esa cabeza estaba la conciencia del pequeño Eren, que recordemos que él estaba dormido debajo del árbol en el primer capítulo del anime, por lo que cuando Mikasa le cortó la cabeza, el pequeño Eren se había despertado con miedo en el primer episodio y dijo: creo que había visto un largo sueño. Es el mismo nombre que tenemos en este capítulo 138. El pequeño Eren, en el primer capítulo del manga, le pregunta a Mikasa por qué tiene el pelo largo cuando se despertó. Y la extraña frase que Mikasa le dice "hasta luego Eren", la razón es porque cuando vio a la futura Mikasa con el pelo corto tratando de cortarle la cabeza,
ella menciona la misma frase de ella, de hasta luego. De esta manera, el pequeño Eren interpretó o imaginó que su Mikasa, la pequeña, le dice eso, lo que significa que el adulto Eren no murió, pero su conciencia estaba presente dentro de su cuerpo, o sea, Eren niño, que se encontraba debajo del árbol cuando dormía. Explicando así por qué estaba Eren pequeño con Ymir, pues de aquí lo iban a colocar en la cabeza inerte de Eren dentro del titán fundador. Y nuestro Eren, mientras todo esto ocurría, estaba en el Eren pequeño dormido. Y cuando Mikasa le cortó la cabeza, Eren pequeño despertó, volviendo así a su cuerpo. Y por esto mismo, repentinamente, el Eren pequeño comenzaba a llorar, porque su cuerpo o su conciencia había visto el cómo Mikasa lo asesinaba, pero obviamente él no recordaba el contexto de ello, así que solo su cuerpo reaccionó llorando por sí solo. Ahorita tal vez sea un poco confuso todo lo que les estoy diciendo, pero déjenme detallárselos. Este pequeño Eren vendría siendo otra línea de tiempo. Digamos que al Eren original no le importaba que mataran el cuerpo dentro del titán fundador, porque él ya no se encontraba ahí. Utilizaría de ruta de escape matar la conciencia de su versión niño, porque cuando eso ocurriera, ese Eren pequeño solo se va a despertar como lo vimos en el primer capítulo del anime. Por esto mismo, Eren en el primer capítulo, antes de despertar, como un efecto de haber estado en el cuerpo de Eren adulto, o bueno, al haber estado conectado con su versión adulta, ve partes de sus futuros recuerdos y cosas vividas, y aquí lo vemos representado en pequeñas escenas rápidas de Eren adulto que pasó en el futuro, y que serán lo que este Eren va a vivir. Este tipo de viajes en líneas de tiempo podrían tener otro ejemplo como la de su padre Grisha Yeager con Eren Kruger y sus diarios, pues Grisha pudo hacer lo mismo con su versión pasada. Por eso mismo, al tener contacto en un punto a otro, él ya sabía qué hacer exactamente: convertirse en el titán de ataque, el plan de la muralla, el casarse y engendrar un hijo que sería Eren hijo de puta Yeager, pues sabía que solo él podría romper el ciclo. En este plan también entra porque dejarían vivo en su momento a Rod, pues de esta manera Historia entraría en el plan de cerrar el ciclo. Así Eren, al tocarla, obtendría todos los recuerdos pasados y de sus anteriores portadores del titán de ataque, etc. Y por eso mismo es que siente haber conocido a Eren Kruger y teniendo otros recuerdos. Ahora, lo que teorizo en el próximo capítulo es que Eren, en su conciencia que está en los caminos, le pediría a Ymir que luego construya su cabeza como lo hizo con el cuerpo de Zeke, gracias a la arena. Pues recordemos que solo hemos visto la cabeza de él, pero no el resto de su cuerpo. Es probable que Eren haya cristalizado su cuerpo para no morir en sí, y hacer que de esta manera Ymir lo pueda curar, siendo la primera vez que vemos a Eren cristalizándose por completo. Ojo, su cuerpo por completo, no la del titán de ataque como lo vimos en el pasado, sino su cuerpo completo como lo hizo Annie en su momento. Ahora, ¿cuáles otros ejemplos más hay de líneas del tiempo? Eren es un alter ego completo de su padre. Ambos sabrían qué hacer exactamente, y ambos tendrían dos esposas, por decirlo así, o amantes, una de pelo negro y otra rubia de sangre real. Pero Grisha ya sabía, como comenté, que quien terminaría el ciclo sería Eren, no él. Es por eso mismo que entran las líneas de tiempo. Y es ahí en donde se explicaría la historia de Mikasa viviendo los últimos años de Eren hasta verlo morir. En esta línea del tiempo, Eren se quedaría con Mikasa. Pero lo que estamos viendo en el manga, o sea, la línea principal entre comillas, Eren se va a quedar con Historia.
Puede que tal vez en el anime sea algo que cambie y por eso mismo a Isayama no le esté molestando que se estén comiendo algunas partes de la historia, cambiando algunas otras, etc. Porque puede que nos presenten un final diferente, que vendría siendo el final en donde Eren se quede con Mikasa y el manga el final original, en donde se vaya a quedar con historia. Y para reforzar esa teoría para el próximo capítulo, con el regreso del cuerpo de Eren recuperado, él iría con historia para luego tocar a su hijo, que ha heredado la fuerza de la bestia, pues tiene la sangre real para completar el plan que acabo de mencionar de Grisha, su padre, y así romper la maldición y borrarle la memoria a todo el pueblo. Luego, llevar al bebé de historia para que así Ymir pueda encarnar después de romper la maldición y el ciclo. De esta manera, ahí es donde Eren le diría: ahora eres libre, disfrutando de esta manera sus últimos años con historia y llevándose a la tumba a Eren después de vivir lo que le quedaba de vida, al titán fundador, de ataque, etc. Terminando de esta forma la maldición de los titanes. Y pudiendo entrar así la imagen dibujada por Isayama de Eren cargando a un bebé. Al final, no es que el retomar no sirviera de nada, sino que era la única manera que Eren tendría para poder conseguir su objetivo de cerrar el ciclo. Digamos que posiblemente, y hay una alta probabilidad como mi teoría, que Eren tenía planeado morir entre comillas por parte de Mikasa. Utilizar al Eren pequeño y así conectar o darle una respuesta a todo lo vivido. Por eso mismo tenemos la icónica escena de Eren en el árbol en el primer capítulo, con esas frases tan extrañas en donde vemos a Eren llorando porque estaba asustado de haber sido asesinado por Mikasa, solo que él no entendía qué era lo que estaba pasando y no recordaba muy bien todo lo que vio en ese sueño. Y esa es mi teoría del cómo es que Eren podría seguir vivo. Y bueno, de esta manera podríamos resolver muchos enigmas que todavía no se han resuelto. Y recordemos que el último capítulo del manga va a ser centrado en Eren, puesto que los últimos 3 fueron centrados primero en Armin, luego en Mikasa, que es este último que tenemos, y claramente el último va a ser centrado solo en Eren. Y aquí veremos el cómo todo su plan va a triunfar, puesto que si muere Eren ahorita mismo, el ciclo no se podría cerrar, puesto que Ymir aún seguiría estando libre de hacer las suyas, no sellada y ninguna manera tranquilizada. Pero bueno, esa es mi teoría. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme aquí en los comentarios qué es lo que creen. ¿Cómo creen que Eren va a sobrevivir? O si realmente creen que ahí fue donde murió. ¿Cómo creen que va a ser el final de Shingeki no Kyojin? Me encantaría leerlas todas ellas aquí abajo. Y espero que les haya gustado que vuelva a traer este tipo de videos de teorías. Esperen pronto que vaya a subir muchas más, porque tengo bastantes de mis animes favoritos. Nos vemos este próximo sábado con el video principal. Con esto me despido. Soy Roy Sakuraba y sueñen con sus waifu. Sayonara.